Este sermón lo he titulado Fiel hasta que Él venga. ¿Cómo se llama? Fiel hasta que Él venga. Y quiero comenzar hablando de mi mamá, que no está aquí hoy. Hoy está por allá con mi abuelo, que es su papá. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá veía en mis comportamientos cosas que eran buenas, ella me felicitaba, me aplaudía. Gracias a Dios, yo en el colegio, gracias a Dios me fue bien. A ella le encantaba ir a buscar los boletines míos. Y me felicitaba en las cosas que estaban bien. Pero ay, que yo me portara mal, por lo menos aquí en la iglesia, que yo estuviera molestando. Se iba cerquitica donde estaba yo y tenía una uña, que yo no sé qué tenía esa uña, que le quería traspasar la oreja a uno. Y lo que estaba mal me lo corregía con un jalón de oreja. Muchas veces me pegó, ¿cierto? Pero eso lo hacía ¿para qué? Para educarme, para corregirme, ¿cierto? Ella aplaudía mis logros. Ella me jalaba las orejas cuando lo hacía mal. Y siempre me invitó, junto con mi papá, a permanecer firme a la enseñanza de Cristo. Y iglesia, en esta mañana quiero decirles que no vivamos solo de aplausos, sino que aceptemos ese jalón de orejas de parte del Señor y escuchar la voz de Cristo permaneciendo firmes. Para desarrollar el sermón he desarrollado 3 puntos. El primero lo he llamado así, aplausos, ¿cierto? Y quiero comenzar leyendo esa parte acá en Apocalipsis, y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. ¿Quién escribía? El Hijo de... ¿Quién decía? Perdón, el Hijo de Dios, a través de Juan, ¿cierto? Estas características con las que se describe el Señor tienen mucho que ver con el resto del pasaje. El bronce era un material de los materiales más puros que había en la antigüedad, por eso se creía. Era muy fuerte, o sea que el Señor tuviera pies semejantes al bronce bruñido, significaba que era firme siempre y que era puro siempre. Y dice que tiene ojos como llamas de fuego, también refiriéndose a que veía en las personas sus pensamientos, como más adelante lo dice aquí, conoce su mente y su corazón. Entonces no es simplemente una caracterización, por así decirlo, sino que el Señor nos está diciendo: yo también conozco sus obras, su corazón, y los estoy invitando en esta mañana a permanecer firmes, ¿cierto? Y me llama mucho la atención que comienza diciéndole a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y tu amor, y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué es eso? Son aplausos. Yo sé que tú has perseverado, que tú tienes amor, que tú tienes servicio. Y no simplemente eso, sino que ahora tienes más que antes. Y eso me hace recordar a otra iglesia, la iglesia de Éfeso, que le decía: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia no sufría de eso. Y vamos a hablar un poco de Tiatira como tal. Era una de las ciudades menos importantes del Imperio Romano. Era considerada quizá la menos importante del Imperio Romano. En Tiatira había algo que se llamaba gremios. Los gremios o asociaciones comerciales eran los grupos en los que las personas se asociaban para buscar su estabilidad económica. Por ejemplo, había gremios de tejedores, gremios de tintores, trabajadores del acero, herreros, alfareros, comerciantes, escultureros. Todos esos gremios los había en Tiatira. Entonces, esta era la importancia de Tiatira. Esto era lo que resaltaba en Tiatira, su
centro comercial y artesanal, en eso era lo que era fuerte, pero en comparación a las otras iglesias, a las otras ciudades de Roma, era considerada la menos importante. Aún así, el Señor le escribe una carta a la iglesia de Tiatira y le dice no solamente que yo te conozco, o no solamente le escribe, sino que le dice, yo te conozco y te conozco bien, porque conozco tus obras, sé que tienes esto. Y no simplemente eso, sino que sé que hay un crecimiento en ti, porque si dice que sus obras postreras son más que las primeras, quiere decir que hubo un crecimiento en la iglesia de Tiatira. O sea que hasta este punto, la iglesia de Tiatira era una iglesia ¿qué? Ejemplo, era una iglesia modelo a seguir, ¿cierto? Cada gremio de los que les acabo de hablar, que existía en Tiatira, no solamente tenía una connotación económica, también tenía algo que ver con la parte religiosa. Y allí van a comenzar los problemas de la iglesia de Tiatira. Para pertenecer a esos gremios, las personas debían involucrarse o verse envueltos de alguna manera en prácticas que se rendía culto a dioses paganos. Entonces, vamos a hablar de nosotros. ¿Será que el Señor, por muy insignificantes que nosotros pensemos que seamos, sabe quiénes somos? Tiatira se consideraba la ciudad menos importante. Quizás nunca pensó que el Señor le iba a escribir una carta. Y el Señor le escribe una carta y le dice, yo te conozco, y resaltó sus virtudes. Y el Señor en esta mañana te quiere decir a ti, aunque tú no lo creas, también te conoce. A cada uno. Quizás yo estoy aquí y me ven casi todos los domingos y de pronto los nombres de algunos se me olvidan. Pero el Señor los conoce a cada uno con nombre propio. Sabe que hacen bien. Y además de saber que hace bien, les anima, les dice, esto lo hacen bien. ¿Cierto? Entonces, eso es lo primero. El Señor conoce su iglesia. El Señor conoce a Rocafuerte también, así como conocía a Tiatira. La iglesia de Rocafuerte no les extraña al Señor. Él también nos conoce. Y si usted se considera parte de la iglesia de Rocafuerte, que aquí le hemos hecho sentir eso, sepa que el Señor le conoce y sabe sus obras. Conoce sus obras. Saben qué fuerte, ¿cierto? Entonces, eso debiera hacernos sentir importantes a nosotros, porque no tenemos un Dios que nos deja ahí olvidados, sino que es un Dios que nos conoce. Y es un Dios que aplaude nuestras buenas obras. Entonces, iglesia, el Señor nos conoce, pero en esta mañana no quiero que solo como iglesia vivamos de aplausos, de eso que hemos hecho bien, porque fácil es sacar nuestras cualidades, ¿verdad? No, yo soy bueno para esto, ¿cierto? Pero el Señor a la iglesia de Tiatira no se quedó simplemente en aplausos, sino que fue más allá. Y este segundo punto sí lo he titulado, inspirado un poco en los jalones de orejas que me daba mi mamá, jalón de orejas. ¿Y por qué le digo así? Comienza el verso 20 diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti. Ya le dijo, sé que has hecho muchas cosas buenas, pero también sé que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos que el principal problema de la iglesia de Tiatira es una mujer que se le denomina aquí Jezabel. Es probable que su nombre no fuera Jezabel como tal, sino que se le dio ese título. Como por ejemplo, si yo le digo a alguien Judas, ¿qué se le viene a la mente a usted? Ese es un traidor. Jezabel fue uno de los personajes más malvados que hubo en el Antiguo Testamento. Fue esposa de un rey y lo que hizo fue hacerle culto a un dios pagano que se llamaba Baal. Y
en Reyes está la forma en cómo murió castigada. Fue una mujer terrible por lo que hizo. Y quizá por eso se le dice a esta mujer que toleras a esa Jezabel. Y tiene mucho que ver porque la Jezabel de la que habla aquí en Apocalipsis también estaba dirigiendo a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿cómo se veían los cristianos envueltos en esto? Porque si son cristianos, ¿cómo se ven envueltos con una mujer que se les mete ahí y les dice y los invita a hacer estas prácticas, a cometer estas prácticas, ¿verdad? Y volvemos a los gremios. Los gremios juegan un papel importantísimo. Cada gremio le hacía culto a un dios pagano. Si yo era cristiano en Tiatira y era esculturero, por ejemplo, tenía que ir al gremio de escultureros a reunirme con ellos. Y quizás Jezabel le decía, vaya y reúnase, ¿cierto? Porque dice que se decía profetiza ella misma. Y entonces en esas reuniones que se hacían por gremios, allí se veían tentados esos cristianos a rendirle culto a esos dioses paganos, a comer cosas sacrificadas a esos dioses paganos. Cuando dice que los invita a fornicar, quizá era cometer pecado sexual con otras mujeres por allá, pero también era a fallarle al Señor, adorando otros ídolos. Entonces, Jezabel era un problemón. No era cualquier problema que tenía la iglesia de Tiatira. Para esos cristianos de la iglesia de Tiatira, ellos pudieron haber pensado, ¿será que participo en estas prácticas de mi grupo o de mi gremio? O si no, ¿con qué me mantengo fiel? Pero si me mantengo fiel, ¿cómo me mantengo económicamente? ¿Qué hago para sustentarme? Porque una persona que quisiera trabajar independiente a estos gremios no era que iba a progresar mucho. Para poder tener algo de ganancias, de recursos, debía pertenecer a esos gremios. Entonces era o pertenecer a los gremios o mantenerse fiel. Pero si permanezco fiel, no puedo hacer lo que hacen en los gremios. Y si no voy a los gremios, ¿con qué como? ¿Con qué vivo? ¿Verdad? A eso se veían tentados la iglesia de Tiatira. Y en eso habían caído muchos. Porque no solo era Jezabel, sino que eran muchos que le seguían. Entonces, en esta mañana, el Señor nos dice a nosotros, ¿en qué hemos estado tentados a ir a prácticas que no nos corresponden? Vamos a Mateo 24:11 y vamos a ver que esta mujer se dijera profetiza no es una simple casualidad. ¿Me colaboras ahí con Antonio con la cita Mateo 24:11? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso lo dijo el Señor, y ya aquí se estaba cumpliendo. Jezabel se levantó en medio de la iglesia de Tiatira, y engañó a muchas personas, y las sedujo a fornicar, y las sedujo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella se autodenominaba profetisa. El Señor nunca le dio ese galardón o ese título. Ella misma lo hizo y sedujo a los siervos. Y hay una cita bíblica, no recuerdo ahora mismo exactamente la cita que dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis siervos, ¿cierto? No recuerdo exactamente la cita cuál es, pero también tiene que ver mucho con lo que va a pasar más adelante con Jezabel. Un historiador antiguo que se llamaba Tertuliano fue cristiano en la antigüedad y escribió a los que se ganaban la vida con la cotidianidad. Por ejemplo, si un pintor era pintor, podía conseguir trabajo pintando iglesias paganas o haciendo figuras, muñequitos a dioses. Un escultor
lo buscaban para hacer una estatua de un dios y justificaban diciendo, este es mi sustento y debo vivir. Y este historiador que era cristiano les dijo, ¿debes vivir o debes permanecerle fiel al que te hizo libre? Entonces, en esta mañana no es para asustarnos. De pronto, este texto da como, no sé, un poco de temor, no sé. Porque dice, y le dio tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. O sea que le iba a aplicar, ¿qué? Una disciplina a esta mujer. Y no es para que nosotros tengamos temor. Ese no es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana. A tener temor no es. Pero iglesia, Rocafuerte, en esta mañana el Señor nos llama a mirar qué hemos estado haciendo bien, ¿cierto? Pero también nos dice qué hemos estado haciendo mal. ¿Será que como iglesia o como personas, miembros de esta iglesia, hemos estado mirando solamente nuestras virtudes que son fáciles o también hemos reconocido nuestros errores? Porque muchas veces es fácil enfocarnos en todo lo que hacemos bien. Muchas veces es fácil enfocarnos en que yo sé hacer esto, yo sirvo en esto, yo hago esto. Pero reconocemos nuestros errores. Aceptamos ese jalón de oreja que el Señor nos está dando. Y el Señor me decía algo cuando estudiaba el pasaje, y es que nuestras virtudes, nuestras dones, no ocultan nuestros errores. A veces creemos que todo lo que hacemos bien como que borra, tacha, esconde las acciones que tenemos mal. Pero en esta mañana el Señor le dice también a ustedes, y me lo recuerda a mí, que todas esas virtudes que tenemos, gloria a Dios, y Él las aplaude. Pero esas virtudes y esas acciones buenas que tenemos no esconden los errores que también podemos tener. Amén. Entonces, otra pregunta es, ¿estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios? Porque el Señor nos habla aquí, cada vez que venimos a la iglesia. O simplemente venimos a la iglesia a que se nos escuchemos por aquí y se salió por el otro lado. A veces el Señor nos habla acá. A veces decimos, no es que no sé si es el Señor o qué será. Pero muchas veces sí tenemos claro que es el Señor y que es con nosotros que nos está hablando. Porque el mensaje es claro para nosotros. Decimos, esto me está hablando a mí. Pero ¿qué respuesta tenemos después de que escuchamos ese mensaje? Simplemente lo escuchamos y ya. No, me regañó, pero yo seguí con lo mismo. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia Rocafuerte a esos regaños que le hace el Señor? A esas correcciones que le hace el Señor. Yo les cuento que cuando mi mamá me pellizcaba la oreja, que me decía, no llores. Yo la próxima vez que lo iba a hacer, me acordaba del pellizcón de oreja. Y si lo hago, vuelvo y me pellizquen. El Señor nos corrige, el Señor nos pega ese apretón. ¿Será que la próxima vez que vamos a hacer lo mismo nos acordamos de esas enseñanzas, de ese pellizcón, de ese jalón de oreja? O si nos acordamos nos da igual, porque Él nos perdona. ¿Cómo está actuando la iglesia Rocafuerte con eso hoy? Y eso sí me llamó mucho la atención, porque como iglesia podemos pensar que el Señor, no, yo me equivoco siempre, porque el Señor siempre Él me va a perdonar. El Señor siempre me perdona, pero yo voy a seguir fallando con eso mismo. Yo sé que Él ya me corrigió. Me dijo, no hagas eso. Me jaló la oreja. Pero yo voy a seguir. Porque Él me perdona. Y quizás podemos creer eso. Pero el Señor en esta mañana nos dice que si ya nos advirtió, ya nos jaló las orejas, ya nos dijo, eso está mal,
vamos a arrepentirnos. Acá dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor a Jezabel le había dado tiempo para que dejara de practicar eso, para que dejara de engañar a los siervos del Señor, para que dejara de seducir a los siervos del Señor a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor le había dado tiempo, pero Jezabel le importó. ¿Nos estará importando a nosotros también que el Señor nos jale las orejas? ¿Será que hacemos caso omiso a las correcciones que el Señor nos hace? Y dice el versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué iba a hacer el Señor con esta mujer que llamó Jezabel? Le iba a aplicar una disciplina, le iba a arrojar en una cama. Y no solamente a ella, sino a los que con ella también cayeron. Pero nuevamente digo, el Señor no quiere que tú tengas temor. Ay, me va a castigar. El Señor quiere que tú pienses en lo siguiente. ¿Por qué la castigó? ¿O por qué? Dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice que le iba a arrojar en una cama, y a los que con ella lo hacían, sino que, si no se arrepentían. Yo no vengo a asustarte en esta noche, en esta mañana de hoy, yo no vengo a asustarlo, a decirle, si no te arrepientes del Señor. No. Yo vengo a recordarte de que si estamos actuando mal, el Señor nos invita a arrepentirnos. ¿A qué nos invita? A arrepentirnos. Él nos jala la oreja, pero no solamente para que sepamos que estamos actuando mal, sino para que vayamos al arrepentimiento. Amén. Entonces, iglesia, ¿cómo decidimos actuar nosotros cuando el Señor nos jala las orejas? Nuestro comportamiento como miembro de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, quizás nos hace ignorar esos errores. No, yo voy a la iglesia y ya con eso tengo. ¿Será que actuamos así? Le invito al hermano Antonio que por favor me busque Santiago 4:17. Y esta pregunta todavía es un poco más fuerte, diría yo. ¿Será que ser permisivo con mis actos malos, con lo que yo sé que está mal, con lo que el Señor ya me ha corregido, es ser como Jezabel? ¿Será que darle rienda suelto a eso que el Señor ya me dijo, está mal, Cristian, mira, esto está mal, pero yo sigo? ¿Será que es malo? Y yo decía, no tenía respuesta, y de repente se me vino eso a la mente. Y dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mis hermanos, no podemos ser como esta mujer, a la que el Señor le dio tiempo para que se arrepintiera y ella siguió con su maldad. Ella siguió con lo mismo, porque ya sabemos que si sabemos hacer lo bueno, que si el Señor ya nos ha corregido, pero seguimos con lo malo, ya son dos pecados, haciendo lo malo y no haciendo lo bueno. Entonces, mis hermanos, la invitación es a escuchar, a dejarnos jalar las orejas del Señor. Pero también la invitación es a arrepentirnos de verdad. ¿Será que mis obras o nuestras obras como iglesia justifican mis pecados, mis faltas o todo eso que hago mal? ¿Será que todo lo bueno tapa lo malo que hago? No lo tapa. El Señor a la iglesia de Tiatira le dijo, tienes tantas cosas buenas, pero tienes esto malo también. Y el Señor, así como les dije al inicio, nos conoce a cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros, en su momento, nos va a decir, tienes tantas cosas buenas. Tienes esto y esto.
pero tienes esto. Y cuando llegue ese pero, la invitación es a ponerle la oreja, a dejar que nos jale la oreja, pero también es arrepentirnos. Entonces, iglesia, el Señor ya nos ha hecho dos invitaciones en esta mañana. La primera es, iglesia, no viva solo de aplausos. Acepta el jalón de orejas que Él te da. ¿Y a qué nos lleva ese jalón de orejas? A arrepentirnos. ¿Cierto? Dice acá el verso 23, sigue con consecuencias, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según qué, vuestras obras. Esta parte donde dice que escudriña la mente y el corazón significa que el Señor conoce tus pensamientos, conoce tus sentimientos y conoce tus obras. Y dice que a cada uno de nosotros nos dará ¿cómo? ¿Según qué? Según vuestras obras. Entonces, si seguimos en eso, que Él ya nos corrigió, o que Él nos está corrigiendo porque podemos estar pasando por una corrección, Él nos está invitando en esta mañana, es a arrepentirnos, no a asustarnos, sino a buscar el arrepentimiento. Porque esta mujer tuvo una disciplina que fue que de pronto le iba a arrojar en cama. ¿Pero por qué? Porque no se había querido arrepentir. Le habían dado tiempo para que se arrepintiera y ella no había querido. Si de pronto usted en esta mañana tiene cosas que corregir, el Señor le ha mostrado que debe corregir, la invitación no es a que tenga miedo del castigo del Señor, sino es que arrepiéntase. Si usted se arrepiente, el Señor seguro lo va a recibir con brazos abiertos. Tengo total seguridad de que Él le va a recibir con brazos abiertos. Y el último punto que he traído en esta mañana, le he titulado Puño arriba, sigue firme. En el versículo 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga. Entonces, en la iglesia de Tiatira, no todos estaban mal, no era que todos habían caído en esa corriente que Isabel había creído. En la iglesia de Tiatira había cristianos que estaban firmes, habían cristianos que habían permanecido, y el Señor sabe que en esta iglesia hay personas que hemos permanecido. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor les dice, mantengámonos firmes ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, hermano. Entonces el Señor sabe que nosotros hemos permanecido firmes, así como supo que allá lo habían permanecido algunos firmes, ¿cierto? Entonces, mi hermano, la invitación es a retener lo que Él nos ha dado. Cuando comenzaba, Él en el versículo 18, Él dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Yo les decía que unos pies de esta característica eran unos pies que eran ¿cómo? Firmes. Y eso está dentro de lo que el Señor le pide a la iglesia de Tiatira, que se mantenga firme, que retenga lo que Él le ha dado, lo que Él ha enseñado. Y hoy a nuestra iglesia también le dice lo mismo. Mantengámonos firmes. Que de pronto hay tanta maldad por ahí, la hay. Que de pronto algunos han salido de los caminos, de pronto algunos han cometido pecados, han hecho maldades. De pronto hay tantos falsos profetas también en nuestra época, porque los hay. Pero la invitación del Señor es no dejarnos persuadir, no mirar a esos que están mal. La invitación del Señor es no dejes de hacer el bien, no te distraigas, mantente firme con Jesús hasta que Él venga. En Sábado Felices había
había un personaje que se llamaba el soldado Patacuy, creo que se llamaba. Y el soldado Patacuy era muy enérgico. Él, cualquier cosa que le daba, enferme. Y el Señor nos invita a ser como ese soldado. Vendrán quizás muchas personas que quieran persuadirnos. Vendrán muchas situaciones que quieren sacarnos de nuestro foco, que debe ser el Señor. Pero la invitación del Señor es, seamos fieles. Seamos fieles. Mis hermanos, Él le invita a esta iglesia a ser fiel. Él nos invita en esta mañana a nosotros a ser fieles. Y cuando invitó a la iglesia de Tiatira a ser fiel, le dijo además, al que venciere, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El Señor iba a recompensar a esos que se mantuvieran firmes. ¿Y cuántos creen que el Señor nos va a recompensar a nosotros si nos mantenemos firmes? Mis hermanos, mantenernos firmes en el Señor es lo que debemos hacer. Quizás no pensando en qué recompensa me va a dar, sino sabiendo que Él ya nos liberó, sabiendo que ya nos sacó de donde éramos cautivos. Y mantenernos firmes sería la forma, quizá la única forma que tenemos de agradecerle. Porque ¿cómo más le agradecemos? Si Él es dueño de todo, Él nos creó. La forma de agradecerle, de serle fiel, es eso, mantenernos firmes. Y esa es la invitación que el Señor le viene a hacer a su iglesia en esta mañana. ¿Te has equivocado? Listo. Yo te voy a pegar un pequeño jaloncito de oreja. Pero eso sí, no quiero que sigas equivocándote. Quiero que te arrepientas. Y cuando te arrepientas, retén lo que tienes hasta que Él venga. ¿Cuándo viene el Señor? Él sabrá. Pero hasta ese día, o hasta que nosotros estemos en la tierra, la invitación es a permanecer fieles, firmes en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos firmes hay aquí en esta iglesia? ¿Qué debemos hacer los que queremos permanecer todavía más firmes? Debemos retener lo que Él nos ha dado. Para retener lo que el Señor nos ha dado, tenemos que tener mucha fortaleza. ¿Cierto? Porque no es fácil hoy en día con tantas distracciones mantenernos firmes en el Señor. Pero aún así, Él nos dice que ¿qué? Permanezcamos firmes. Que los que nos rodeen vean en nosotros a una persona que le es fiel al Señor. Que de pronto aquel que ha tenido una dificultad mire nuestras acciones y diga, ese está permaneciendo firme, yo quiero seguir el ejemplo que Él nos ha dado o seguir el ejemplo que Jesús nos dejó, pero que nosotros con nuestro actuar también sea un modelo de enseñanza a los que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares. Yo sé que muchos tenemos familiares que no están dentro de la iglesia en estos momentos y anhelamos que vuelvan, ¿cierto? Pero también nuestro comportamiento, nuestra firmeza debe mostrar y generar en ellos eso, que nos vean y digan, yo quiero volver, ¿cierto? No que de pronto nos vean y digan, pase así, no, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el Señor nos invita a permanecer firmes. Ahora, una de las preguntas
Y una de las cosas que más me llama la atención de las cartas a las iglesias, de los mensajes a las iglesias, es el último versículo. Es el último versículo. Que dice, el que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tenemos oído aquí? ¿Cuántos tenemos orejitas aquí y oído? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Cada domingo, cada martes, cada vez que nos reunimos acá, cada vez que hablamos con el Señor, Él nos habla. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Qué ha hecho con ese mensaje que el Señor le ha dado? ¿Lo ha oído? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha aplicado? Porque el que tenga oídos para oír, oiga, no es simplemente para aquellos, es para nosotros. Nosotros tenemos oídos para escuchar, oídos para oír. Y el Señor nos invita ¿a qué? A oír también a nosotros. Y esto lo repite en todos los mensajes. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Y nosotros somos qué? La iglesia Rocafuerte. Y el Señor también quiere que la iglesia Rocafuerte le escuche. ¿Y cuántos de la iglesia Rocafuerte estamos dispuestos a escucharle? Amén, mis hermanos. Entonces, iglesia, para ir concluyendo, el Señor nos dice, no vivas solo de aplausos, acepta el jalón de orejas y permanece firme a la voz de Cristo. ¿Cuántos vamos a permanecer firmes a la voz de Cristo? Amén. Y quiero volver a ese ejemplo que me da un poco de gracia, me causa un poco de gracia, que es el de mi mamá. Mi mamá, cuando estaba chiquitico, nuevamente, repito, las cosas que hacía buenas, me las aplaudía. Las que hacía malas, el pellizcón de oreja era lo menos que me hacía. Era lo más suave. En ocasiones no me decía nada a ella, sino que le decía a papi, mira lo que hizo este hoy. ¿Verdad? La palabra del Señor en una porción, no recuerdo cuál, dice, instruye al niño, más o menos así, parafraseando, instruye al niño desde que sea niño en sus caminos, y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará. Mis hermanos, todos esos jalones de oreja, todos esos pellizcones, todas esas enseñanzas, todas esas... Cuando estábamos, me recuerdo que cuando estaba pequeño, nos reuníamos los cuatro, vamos a orar a las 10 de la noche. Wow, de pronto a un niño a las 9, 10 de la noche ya es mucho, ya uno está cabeceándose. Y uno orando y a veces uno se quedaba dormido y párese a orar. Pero todas esas correcciones, todas esas enseñanzas, todos esos jalones de oreja que mi mamá, que mi papá me dieron, son el motivo o han sido muy importantes para que en esta mañana yo esté aquí de pie hablándole a la iglesia. Y todos esos jalones de oreja, todas esas enseñanzas, todas esas cosas que el Señor les dice a ustedes y a mí que corrijamos, es para eso, para que sigamos derechitos, para que sigamos firmes, para que nos mantengamos fieles al Señor. En esta mañana, la invitación no es a tener miedo. La invitación no es simplemente a ver todo lo bueno que yo hago. Porque yo puedo servir en muchos ministerios, o puedo servir en uno, o puedo venir y escuchar, porque como les dije, estar ahí es importante. Porque si no están ustedes, ¿a quién le hablamos nosotros? ¿Verdad? No es simplemente ver todo lo bueno que estamos haciendo. El Señor nos invita un poco más allá. Nos invita a escuchar, a dejarnos ajustar cuando lo tengamos que hacer. El Señor nos invita a arrepentirnos de aquello que debamos arrepentirnos. Y por último, pero para mí lo más importante, nos invita a permanecer fieles a su palabra hasta que Él venga, mi hermano.
Para mí, la clave en este texto es el versículo 25, y de pronto, si usted quiere memorizarlo, memorícelo, que dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que Él venga. Y nuevamente, el título que yo le había colocado a este sermón es: ¿fiel hasta cuándo? Hasta que Él venga.